Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que van marcando agenda noticiosa. Y qué decir de algunos temas que han resaltado en los pasados días y han generado bastante polémica, comentario a nivel de toda la sociedad. En la agenda del programa hemos visto por conveniente incorporar 3 puntos. El primero tiene que ver acerca de una evaluación y los alcances del programa denominado Bolivia Cambia, Evo Cumple. Este programa, que ha sido instaurado en el gobierno del expresidente Evo Morales, ha tenido una evolución distinta. Ahora se denomina simplemente Bolivia Cambia, pero ha tenido una suerte de polémica, ha generado polémica sobre los alcances que tiene, algunos efectos precisamente en el ámbito del desarrollo. Este es el primer punto que lo vamos a abordar acá en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con este combate a la minería ilegal que ha decidido el gobierno del presidente Luis Arce Catacora en función de un operativo reciente que se ha desarrollado. Esto ante la existencia de innumerables denuncias sobre operaciones fuera de norma en distintos sectores y regiones de nuestro país, incluso en áreas protegidas, con efectos nocivos no solamente contra la economía boliviana, sino también contra el medio ambiente y, por qué no decirlo, contra la vida de las personas, contra la vida de los seres humanos. Este es el segundo punto del programa. Y finalmente, una consideración acerca de la situación en la Asamblea de Derechos Humanos, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, y lo que ocurre con la señora Amparo Carvajal. Estos son los 3 puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y hemos realizado previamente junto a ellos han participado activamente de un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al representante del CONADE, don Manuel Morales. También se encuentran en los estudios de la emisora el coordinador de Sol.bo, José Luis Pedregal, y finalmente el analista político, don Carlos Saavedra, que es su primera participación en el programa. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Manuel Morales para iniciar el programa, sus criterios acerca del primer punto que hemos establecido para esta ocasión. Adelante. Muchas gracias. Un saludo cordial a Radio Panamericana, a nuestro anfitrión, y un saludo cordial a Carlos y a José Luis. Encantado de estar con ustedes y compartir este espacio. El tema del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, es motivo de un análisis bastante profundo, ¿no? Yo quiero considerar 5 aspectos. Uno es este exacerbado centralismo, ¿no?, que genera este programa. Segundo, que es una herramienta de tipo populista y que genera un prebendalismo.
en torno a la figura del presidente, en su momento Evo Morales. Tercer aspecto que ha generado una destrucción del sistema de las autonomías, que lo voy a explicar por qué. Y como alcance también se tiene una serie de autoridades locales, es decir, municipales, sin ningún protagonismo productivo. Y esto también lo voy a asociar al tema del fondo indígena, un tema aparentemente perdido, pero que lleva a una relación. Y finalmente el rol de los empresarios, ¿no? Entonces el programa nace de una iniciativa venezolana. Hugo Chávez empezó a generar recursos económicos a título de deuda para desarrollar el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, y fue asimilado en una primera etapa el año 2007 hasta el año 2011. Sin embargo, ya el Ministerio de Transparencia el año 2011 dio una alerta que evidentemente no ha sido tomada en cuenta ni por el gobierno de Evo Morales ni por el gobierno de Luis Arce, en el sentido de que se observó que 116 proyectos tenían temas de corrupción. Entonces, ha sido una de las primeras señales, ¿no?, de alarma sobre esta situación. Luego, por informes e investigaciones que se han hecho últimamente, estamos hablando de 1000 proyectos, casi los mismos del Fondo Indígena, ¿no?, en su primera etapa, porque también se habló de 1000 proyectos en el Fondo Indígena. Un monto que ha manejado Bolivia Cambia durante este periodo del 2012 al 2021 de más o menos 4.000 millones de bolivianos, 527 millones de dólares. El Fondo Indígena llegó a manejar 700 millones, ¿no?, mucho más todavía que este programa. Se habla de 427 empresas que han sido las ejecutoras, y de acuerdo a estas investigaciones se menciona una pérdida de 102 millones de bolivianos, casi 15 millones de dólares, 20 empresas muy involucradas, ¿no?, en la mayoría de estos proyectos. También ha habido un estudio y hay datos que señalan que hay un sobreprecio de 65 millones de bolivianos y que había habido también irregularidades en el no cobro, ¿no?, de garantías y multas de parte del Estado. Se está hablando de 37 millones de bolivianos, ¿no? Esto, digamos, sería un resumen. Hay 140 empresas que no han sido consideradas en el SICOES a nivel de contratación. Esto significa que la mayoría de las empresas que entran a este programa son por invitación directa, y esto de la invitación y la forma como ha manejado el movimiento al socialismo, vulnerando las normas de control que tiene que ver con las licitaciones, todo eso, nosotros lo hemos denunciado en su debido momento como el primer paso de la desinstitucionalización. Es decir, la desinstitucionalización en Bolivia se ha dado no porque se caen las instituciones, ¿no?, sino porque se empiezan a incumplir con las normas, especialmente de contrataciones. Se da proyectos llave en mano o se hace por invitación directa, y eso por supuesto que conlleva pues a temas de corrupción. Se habla de 55 proyectos rescindidos y de 746 concluidos. Bueno, ¿qué ha dicho Luis Arce, no? En una primera etapa, si bien hubo algunas críticas de algún diputado del MAS contra el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, en el fondo el gobierno ha salido a defender el programa, ¿no? ¿Por qué? Porque está siendo administrado por la ministra de la Presidencia. Es decir, es un programa que le permite al presidente y al Ministerio de la Presidencia, a través de LUPRE, poder llegar a distintos lugares del país y aparentemente regalar, ¿no?, obras, ¿no? Entonces Evo Morales llegaba y, como si fuera su plata, inauguraba coliseos, unidades educativas, canchitas de fútbol, y la asociación, ¿no?, Bolivia Cambia, Evo Cumple, ¿no?, como si fuera un regalo de él, promoviendo precisamente este populismo y este prevandalismo del que les he hablado. Pero las consecuencias directas de estos programas es el excesivo centralismo, ¿no? Porque el Ministerio de la Presidencia, a través de este programa, se dedica a construir canchitas
y no se dedica a otros temas. Y aquí es donde viene la destrucción del sistema de las autonomías. Los alcaldes verdaderamente en este tipo de programas son subsidiarios, ¿no? Es decir, los alcaldes señalan, y eso hay testimonios innumerables, de que son los municipios donde no tienen recursos económicos, ¿no? O sea, son alcaldes extremadamente pobres, no tienen recursos ni para construir una cancha, y presentan estos proyectos al programa, ¿no? Para que el programa desde la ciudad de La Paz defina y autorice la ejecución de esos proyectos. Es tan grande la subordinación, ¿no?, de los alcaldes, que un poco más y tienen que peregrinar hasta el Ministerio de la Presidencia a presentar sus proyectos, y luego estos son desembolsados, son ejecutados y son inaugurados por el gobierno central. Con esto se ha distorsionado toda la concepción que se tenía de las autonomías y de los gobiernos locales, que deberían ser los ejecutores, los planificadores, a partir de diagnósticos concretos, específicos de las necesidades de la población. Entonces, en ese contexto, este programa destruye las autonomías, le entrega al alcalde un papel sin ningún protagonismo productivo. Lo único que tienen que hacer es presentar los folders a la presidencia, y en ese contexto se ha profundizado este centralismo, que ahora lo vemos que acapara más del 85%, por ejemplo, de la inversión pública, ¿no? Entonces, de esta manera se ha ido en contrasentido a lo que eran los postulados de un Estado que se denominó plurinacional autonómico. Las competencias y los recursos que llegan a los municipios, a las gobernaciones y a las universidades son escasos, ¿no? Y ahora se van a reducir todavía muchísimo más. ¿Qué ha dicho la ministra de la Presidencia, no? De que es un patrimonio, dice, de los bolivianos. Es decir, deberíamos sentirnos orgullosos de este mecanismo tan injusto y tan subordinador de las regiones. Deberíamos sentirnos orgullosos y reclamar como un patrimonio de los bolivianos. Es decir, deberíamos estar felices y agradecidos, ¿no?, con el gobierno por la forma en la que se ejecutan estos proyectos, que en su mayoría se han reducido a la construcción de canchas, a la construcción de polígonos, ¿no?, coliseos, a la construcción de algunos hospitales y también de escuelas, ¿no?, cuando en realidad esta debería ser una competencia de las autoridades municipales. En este contexto se denuncia y se sabe que han surgido al calor de estos programas como hongos una serie de nuevos empresarios que, sin tener NIT o sacándolo unos días antes, han firmado contratos y de pronto aparecen como los ejecutores, ¿no?, de estos programas. Se habla que a partir de ahí ha nacido una especie de una nueva élite, ¿no?, local, una nueva élite de empresarios coludidos con el gobierno, y esto ha generado que dentro del empresariado surjan una infinidad, ¿no?, de empresas que están muy contentas con ser complementarios a este programa. Son 427 empresas, hay 20 empresas principales, y todas ellas tienen contratos con el Estado, tienen proyectos que todavía se les debe cancelar, y por lo tanto tenemos un sector empresarial que por supuesto que está contento con esta labor, porque desarrollar emprendimientos a partir de iniciativas propias es un riesgo en el país, ¿no? Entonces, qué mejor que vivir bajo la sombra de las compras estatales o las obras estatales que les permiten tener acceso a algunos recursos, y dentro de eso el control, por supuesto, del sector empresarial, ya que prácticamente no habría un cuestionamiento ni de los empresarios ni de los alcaldes. Ahora, decía que esto está vinculado también al tema del fondo indígena, debido fundamentalmente, y con eso acabo esta intervención, a que la crisis del fondo indígena se desata en el 2015. Varias ministras de Evo Morales, como la señora Nemesia Chacolio, Julia Ramos, ingresan a la cárcel,
se destapa una mega corrupción de más de 1.000 proyectos, 700 millones de dólares que fueron estafados, ¿no?, por los dirigentes sindicales, campesinos, de todas las organizaciones. Y Evo Morales, después del escándalo, lo que hace es cerrar, cambia la razón social del Fondo Indígena, que tiene un nombre bastante largo, ¿no? Fondo Indígena, de las organizaciones campesinas, interculturales, etcétera, a Fondo de Desarrollo Indígena. Y al cambiar la razón social, elaboran unos decretos y se ha pasado a la municipalización del Fondo Indígena. Es decir, se ha conculcado los derechos económicos de los pueblos indígenas, que eran una conquista, y en este momento la forma en la que se operativiza los proyectos del Fondo Indígena es exactamente la misma que Bolivia Cambia, Evo Cumple, ya que son los alcaldes los que presentan carpetas, se aprueban, se financian, y con eso se han hecho algunas obras complementarias como arreglo de puentes, caminos, pero se ha distorsionado el carácter del Fondo Indígena, que era para el tema de la producción, y se ha eliminado al sujeto económico que ha ganado ese derecho, que son los pueblos indígenas. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice en este primer punto don José Luis Bedregal? Le damos la palabra. Bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, José Luis. En primer lugar, un saludo a toda la audiencia y los seguidores de Radio Panamericana en Bolivia y en todo el planeta. Por supuesto, un gran saludo también a mis buenos amigos Carlos Saavedra y Manuel Morales. Un gusto poder conversar con ustedes sobre estos temas que son tan tristes, son tan penosos. Ojalá pudiéramos estar hablando de una visión de futuro del país, de programas, debatir ideas, debatir criterios para hacer de Bolivia una nación que a las familias, a nuestras familias, a todas las que nos escuchan, le dieran esperanza, le dieran la certeza de que vamos a vivir mejor en los siguientes años. Pero lastimosamente la agenda en el país se va llenando cada día de este tipo de denuncias, de estos temas que tan mal nos hablan de la gestión pública, del manejo del Estado y de la visión política que tienen algunos actores. Es lamentable, porque el hecho que hoy nos trae a la mesa el programa Bolivia Cambia es realmente aberrante, ¿no? Se suma a la lista de hechos bochornosos que necesitan ser seriamente investigados, comenzando por la cabeza del Estado en ese momento, el señor Evo Morales, que hasta ahora no lo llaman a declarar a nada, a pesar de estar inmerso en un conjunto de hechos tan burdos, ¿no? Que necesitan ser esclarecidos para generar justicia, para generar verdad histórica, para encontrarla, pero parece que él es otro tipo de ciudadano, un ciudadano impune, un ciudadano intocable. Tal vez hasta el término de ciudadano le queda muy grande, porque es un sujeto intocable, y no hay manera de que él sea convocado a las instancias pertinentes para decir su verdad, como cualquier ciudadano. Y él está ahí arropado y protegido, y desde sus medios de comunicación lanza y dice cualquier cosa, pero que de ninguna manera contribuye a esclarecer la verdad. Este programa en específico tiene al menos 4 criterios básicos para su análisis. El primero, que por supuesto, si no hubieran irregularidades, si descubriéramos que todo se ha hecho de manera legal, transparente, respetando las normas básicas de contratación de bienes y servicios vigentes en el país, y que todo funcionario, José Luis, en el país tiene que respetar. O sea, un funcionario que no respeta las leyes, las normas básicas de contratación de bienes y servicios, inmediatamente pues es apuntado por la Contraloría y puesto ante el Ministerio Público. Supongamos que el programa Bolivia Cambia ha sido respetuoso de todas las normas. Si así fuera, ya igual va en contra de los criterios más básicos de gerencia, de planificación y gestión pública responsable. Es una barbaridad, porque con este programa ni siquiera se respetó el sistema de planificación estatal que rige en Bolivia. Ya
Manuel lo ha adelantado, comenzó a hacer obras como si fuera además una atribución del Ministerio de la Presidencia, que no es una atribución de esta instancia del Estado. Todavía uno podría pensar del Ministerio de Obras Públicas, pero por el carácter de las obras tampoco le compete, ¿no? Y sin que estén estas obras en los POAs municipales, en los POAs departamentales, como lo ha descrito ya Manuel, llegaban los funcionarios del nivel central a prometer y a iniciar obras que no estaban en una estrategia de desarrollo local. Claro, y por eso se hizo lo que hizo, cualquier barbaridad. Algunas ojalá le hayan servido a la gente, pero por lo visto, al no estar en un POA, al no estar en un plan quinquenal, un PTDI, PDM se llamaba en su momento, en estos planes de mediano plazo, y el POA, para los que no saben, que es la planificación operativa anual, lo que vamos a hacer las instituciones públicas a lo largo del año, y lo que haremos en el mediano plazo para alcanzar las metas de desarrollo en el largo plazo. Se planifica, así se asignan los recursos, así se determinan los proyectos y programas, pero no, esto era sacar obras del sombrero del mago. Sacaban cosas de la galera, al calor del favoritismo político, del padrinazgo político, del clientelismo político. Cancha, cancha, quieren cancha, van a tener cancha, quieren coliseo, van a tener... Señor, ¿usted vio el PDM de ese municipio? Señor, ¿usted vio si lo que le necesitan es agua y no cancha? ¿Vio usted que los niños no tienen electricidad en sus hogares y que cancha no era lo que necesitaban? ¿Que no necesitaban estadio para 20,000 personas, sino lo que necesitaban era agua en sus baños, en sus casas? No, al gobierno no le interesó las necesidades básicas de la población. Lo que le interesó es ganar adeptos y hacerle competencia a los alcaldes que no eran de su línea política. Así de mezquino fue este programa. Así de irracional fue este programa, que manejó más de 4,000 millones de bolivianos. Y para esto no hay que ser un experto en gestión pública ni un economista, sino simplemente ser un boliviano de a pie para ver qué ha mejorado en la vida de la gente. ¿Qué ha mejorado en Bolivia con estos 4,000 millones de bolivianos que se farrearon estos malos funcionarios públicos? Y el señor Juan Ramón de la Quintana, que estaba a la cabeza del Ministerio de la Presidencia, tendrá pues que decir su palabra. Tendrá que explicarle al pueblo boliviano por qué se hicieron este tipo de obras que no estaban en la estrategia de desarrollo de las regiones. Este programa, además, si fuera poco lo que acabo de decir, que no tiene ningún criterio de planificación estratégica, es un programa que se caracteriza por tener cero transparencia. Cualquier gobierno, local, departamental o nacional, trata de generar sus programas de cero tolerancia a la corrupción. Este era un programa de cero transparencia y métale a la corrupción, por las denuncias que hacen los investigadores y los datos sustentados y respaldados que presentan. Un programa de cero transparencia. Y una muestra de ello, como señala el informe, un informe muy serio, difundido por medios de comunicación muy serios y por periodistas que tienen un prestigio en su sector, que, por ejemplo, no tiene publicados en el SICOES los contratos, los proyectos entre el año 2007 y 2011. Y eso ya es grave, porque esa no es una omisión que puede pasar la Contraloría General del Estado por alto. ¿Y qué ha dicho la Contraloría hasta el día de hoy? Nada, silencio absoluto. ¿Dónde está el Contralor interino puesto por el presidente? ¿Por qué no sale a los medios a declarar? Y que le explique al pueblo boliviano cómo es posible que haya una instancia en el Estado que está libre de publicar los procesos de contratación en el SICOES. ¿Cuál es la explicación? ¿Bajo qué norma esos funcionarios y el ministro Juan Ramón de la Quintana tenían la potestad de no publicar esas contrataciones? Cosa que es absolutamente obligatoria, y hay funcionario que no lo haga. Está sujeto a procesos administrativos, civiles y penales.
Pero parece que aquí la Contraloría se hizo de la vista gorda. O sea, ¿qué es lo que está pasando con este programa Evo Cumple? Tercero, en términos económicos, un desastre total. Porque si medimos el impacto de las obras que están señaladas en el informe y otras que no están en el informe, vamos a ver que su impacto es prácticamente nulo. Por lo tanto, 4.000 millones de bolivianos mal manejados que privan a los niños de este país tener la cantidad de médicos necesarios para atender la salud de nuestros niños, que privan a las familias bolivianas y a nuestros niños de tener conectividad al Internet para no estar en el rezago del conocimiento, que privan a nuestros niños de tener escuelas acordes a los tiempos actuales y a las necesidades. Y es una pena recordar lo que está pasando en el Chaco, lo que está pasando en La Paz, para no ir lejos, con escuelas que han sido mostradas, difundidas por los medios de comunicación, donde los techos y las paredes están amenazando la integridad física de nuestros niños. Y en época de lluvias, las goteras son parte de las clases cotidianas que tienen que pasar nuestros niños a lo largo del país. Pero estos malos funcionarios, malas autoridades que estuvieron al frente del Ministerio de la Presidencia y del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, mal denominado además, no tuvieron ningún empacho en incurrir en estos actos que están siendo denunciados por los periodistas investigadores. Y termino. Para colmo, para quienes nos preocupamos por no contar con un Estado serio, con instituciones serias, terminaron, y lo señaló Manuel también, violando los criterios básicos de la autonomía. Porque comenzaron a hacer desde enlosetados, callecitas, entrometiéndose en lo que son atribuciones de los alcaldes, atribuciones de los gobernadores, para tratar de debilitarlos políticamente, pero lo que han hecho es debilitar el Estado. Es un programa que va a quedar en la memoria de los bolivianos como lo que jamás se debe hacer si uno es leal con el pueblo. Muy bien, muchas gracias. Le damos a José Luis Bedregal. Ahora le pasamos el micrófono a don Carlos Saavedra. Bienvenido. ¿Qué dice sobre este punto? Adelante. Un saludo a José Luis, un saludo a Manuel, un saludo a José Luis también. Uno de los desafíos centrales cuando se hace análisis político, cuando se hace periodismo, es salir del lente de la polarización, ¿no? El lente de la polarización nos hace ver que todo puede estar bien o todo puede estar mal dependiendo quién y cómo se haga. Entonces creo que ese desafío central tiene que ser mirado para justamente el primer punto que usted propone, que es una evaluación de lo que ha sido el programa Bolivia Cambia. Y en este desafío de salir de la mirada de la polarización, a partir de este reportaje que se genera en distintos medios de comunicación, donde se plantea de manera categórica que Bolivia no cambió, a partir de este programa que nació el 2007, si no me equivoco, con recursos del ALBA TLP, y después ya pasó a ejecutarse con recursos del Tesoro General de la Nación. Hay que ver y hay que plantear que este programa no ha sido ni la panacea, ¿no?, ni ha sido un desastre total, ¿no? Creo que hay que llegar y evaluar cuáles han sido los impactos que se ha tenido. Y evidentemente, yo recuerdo en algún trabajo que hacía en algunos municipios, una de las cosas que más se ha valorado de los últimos años es la cantidad de obras que se han construido, que han sido importantes, y eso no se puede dejar de ver, ¿no? Evidentemente ha habido transformaciones, no se puede decir que definitivamente los más de 5.000 proyectos que ha ejecutado este programa han sido innecesarios, han sido proyectos que no tenían ningún sentido, sino que ha habido proyectos que han generado transformaciones. Si usted viaja a los municipios intermedios, a municipios pequeños,
el decir que no ha habido ciertos cambios, ciertas transformaciones en determinados lugares, es también negarse a ver una realidad, ¿no? Negarse a ver una realidad que ha estado acompañada también de una transformación política. En esa lógica, si usted hoy va a distintos municipios, ve que ha habido una transformación en lo que era, por ejemplo, las escuelas de antes con las de ahora, ¿no? Habrá deficiencias en algunos proyectos, sí, pero hoy también hay infraestructura educativa, que muchas veces es mejor la infraestructura educativa fiscal que la infraestructura educativa particular, ¿no? De donde vengo, de Tarija, hay casos de tremendas infraestructuras educativas. Seguramente habrá algunos otros casos donde hay algunas deficiencias, donde ha habido problemas en la construcción, que totalmente de acuerdo, hay que investigar, habrá que ver cómo se han construido, pero plantear que no ha habido ninguna transformación es ir a uno de los extremos de la polarización para evaluar un programa que ha generado transformaciones. ¿Cómo nos podemos explicar el apoyo político que ha tenido el movimiento al socialismo si la gente no ha sentido transformaciones? ¿Cómo nos podemos explicar que en los municipios rurales, en los municipios intermedios, se haya tenido tal apoyo, ¿no?, para reproducir una y otra vez el poder, con todos los problemas, con todas las deficiencias que haya tenido el MAS, si no vemos que ha habido cosas positivas que se han hecho? Y creo que esta lógica de plantear el programa Bolivia Cambia ha tenido algunos aciertos, ha tenido proyectos que son exitosos, la transformación en la infraestructura educativa. Hay hospitales, ¿no? El hospital de Yacuiba, el hospital de Cobija, que son de tercer nivel, que están en construcción. El de Yacuiba, que lo conozco porque cada cierto tiempo voy por ahí, está en plena etapa de funcionamiento, terminando de equiparse, el Hospital Fray Quebracho. Hay otros hospitales de segundo nivel. Entonces, decir que no ha habido ninguna transformación es también tener una mirada muy sesgada de lo que se ha hecho, ¿no? ¿Cómo se generaban estos proyectos? Estos proyectos se generaban a petición de los propios alcaldes y la institucionalidad de cada uno de los municipios, ¿no? Por lo general ellos eran quienes definían, porque también tenemos que suponer desde una mirada no tan horizontal, sino más vertical, que son ellos quienes conocen sus necesidades y quienes planteaban qué tipos de proyectos había que ejecutar, ¿no? Por eso ellos planteaban, ¿no?, la ejecución de algunos proyectos que vía este proyecto, que es una unidad de proyectos especiales de la presidencia, se ejecutaban de manera más rápida, pero además en la lógica de concurrencia con los gobiernos municipales, ¿no? Había un acuerdo ahí para ejecutar de manera conjunta los proyectos, ¿no? Muchas veces con más financiamiento del gobierno nacional, con la supervisión que la ponía la alcaldía, y ahí yo recuerdo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Tarija, uno de los beneficiarios que trabajó con estos programas fue el actual senador, quien era en su momento alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Él ejecutó el proyecto del Mercado Avaroa, ejecutó varios colegios, ¿no? Hubo una lógica de trabajo, evidentemente que ha tenido un rédito político para el movimiento al socialismo, como para los alcaldes que han trabajado bajo ese programa, ¿no? Entonces, esa lógica de trabajo conjunta ha terminado generando algunos proyectos que han sido interesantes, como otros proyectos que no han estado bien ejecutados, y también hay que decirlo. Ha habido proyectos sobredimensionados, sí, seguramente ha habido proyectos que no han estado bien construidos y no han tenido la fiscalización necesaria, sí, pero creo que hay que llegar a una mirada ecuánime de lo que ha sido este programa, ¿no? Mire, la ministra de la Presidencia, yo veía un poco su conferencia de prensa y planteaba que a partir de este programa hay más de 770 escuelas nuevas, ¿no? Y daban un listado y mostraban imágenes de nuevos hospitales. Entonces creo que ha habido algunas cosas importantes. Tengo entendido, desde su creación hasta el 2019, más de 5.000 proyectos
que han sido ejecutados por cerca de 1.500 empresas. Ahora, ahí yo concuerdo plenamente que todas las empresas que han ejecutado los proyectos tienen que estar sujetas, en los casos que sea necesario, a auditorías, tienen que estar sujetas a un control, porque definitivamente también son recursos del Estado. Entonces creo que mirar el proyecto Bolivia Cambia, tiene que tener un equilibrio, ¿no? No decir que es un desastre, que está todo mal, o de que es la panacea y está todo bien. ¿Es un proyecto que ha generado transformaciones? Sí. ¿Es un proyecto que ha llegado con salud, con educación, a lugares donde antes el Estado no había llegado, ¿no? Y yo creo que muchas veces eso desde un lente opositor genera también una mirada muy sesgada, ¿no? Yo creo que muchas veces el lente de la polarización a la oposición le hace daño. La oposición tiene que pensar por qué el MAS ha sido también capaz de construir sendas victorias electorales, de construir una base política tan fuerte, y no creo que toda la respuesta sea prebendalismo, no creo que toda la respuesta sea necesariamente mal manejo de los recursos del Estado. Entonces creo que hay que llegar ahí a un equilibrio para plantear qué cosas bien se hizo en el programa Bolivia Cambia y qué cosas hay que revisar, ¿no? Si habrá que ajustar o no para lo que viene en adelante, los mecanismos de control social, de fiscalización, pero definitivamente llegar a ese equilibrio en la mirada de lo que pasa en un programa que definitivamente ha sido importante, que ha tenido un impacto en el desarrollo local, es importante, ¿no? Creo que es fundamental generar la complementariedad entre los esfuerzos de las distintas entidades territoriales autónomas, ¿no? Yo creo que es positivo que el gobierno nacional trabaje con todas las alcaldías sin mirar colores políticos, sin mirar las ubicaciones geográficas, que pueda generar a partir de un marco de equilibrio también cierta distribución de recursos, pero creo que es importante también destacar qué cosas han estado bien. Y bueno, si el radio escucha alguna vez viaja, ve seguramente algunos proyectos que han sido parte de este programa, que han generado distintas lógicas de desarrollo al interior de los municipios, van a estar ahí, ¿no? Ahora es el desafío, ¿no? Y uno de los desafíos centrales del Estado, y yo diría en todos sus niveles, es pasar del obrismo a mejorar la calidad de servicios, ¿no? El obrismo ha sido importante, se necesitaba infraestructura, sí, pero yo creo que hoy el ciudadano, tanto del área urbana como rural, lo que requiere es mejorar la calidad de servicios. Está muy bien que tengamos nuevas infraestructura educativa, pero también tenemos que ver la calidad de formación que hay al interior de esa educación. Está muy bien que tengamos nueva infraestructura y equipamiento en el área de la salud, pero también el desafío está cómo se genera calidad de servicio. Entonces yo creo que nos tiene que servir de reflexión. Creo que está bien que estos temas entren en agenda para ver qué cosas se hizo bien, pero cuáles son los desafíos a futuro y qué cosas también se hicieron mal para cambiarlas. Perfectamente, muchas gracias. Le damos a don Carlos Saavedra. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones. Seguramente tienen algunos apuntes, pero les rogamos a nuestros invitados ser bastante breves para ir cerrando este primer punto. Empezamos con usted, don Manuel Morales, brevemente, por favor. Sí, el punto que a mí me interesa remarcar es por qué tenemos esta conformación, ¿no? Después de que se aprueba la nueva Constitución Política del Estado, donde se establece que los gobiernos subnacionales tienen un conjunto de competencias ya más detalladas en relación a la anterior Constitución. Pero ¿por qué llegamos a la situación esta de que es el gobierno el que centraliza los recursos, ¿no? Y a mí también me llama la atención la relación que establece el gobierno con los niveles subnacionales, ¿no? De absoluta subordinación, de gobiernos subnacionales en la miseria, alcaldías que están absolutamente supeditadas a lo que se haga en el Ministerio de la Presidencia, en La Paz, ¿no? Y que además tengan que ir a pedir, llevando sus carpetitas, proyectos, ¿no? ¿Por qué la lógica de los proyectos? Es decir, ¿en qué momento nos hemos extraviado? ¿En qué momento nos hemos perdido
para tener una noción del desarrollo a partir de proyectos, ¿no? O sea, esa es realmente, me parece, la pregunta de fondo, ¿no? ¿Por qué el movimiento al socialismo en estas dos instancias, en el Fondo Indígena y en el tema de Bolivia Cambia, Evo Cumple, se va por los proyectos que, si bien es cierto, resuelven alguna necesidad en términos de infraestructura, no corresponde a la planificación que deberíamos tener a nivel local, regional, autonómico, departamental? Esta lógica de construir proyectitos, ¿no? Y así lo voy a poner, con toda la carga subjetiva y antagónica que se le quiera reconocer, es una manera de seguir anclados en la dependencia, en el atraso, en la pobreza. Y esto es evidente porque no existen municipios que estén desarrollando procesos profundamente productivos o de grandes transformaciones. Entonces, de lo que se trata es de establecer esa relación, por eso decía, paternal, populista y prebendalista, ¿no? Es el presidente, la ministra de la presidencia, la que te va a regalar los proyectos, te los va a financiar. Y lo mismo pasa con el Fondo Indígena, ¿no? Porque a los indígenas, campesinos, interculturales, etcétera, se les ha robado, se les ha quitado, se les ha privado, se les ha enajenado el derecho a administrar ellos mismos sus recursos, que han sido el triunfo de una batalla que se dio por parte del pueblo guaraní para acceder al IDH, ¿no? El pueblo guaraní planteó que los indígenas deberían tener acceso al 10% del IDH. Hubo una movilización, una terrible represión en el año 2005, donde participó incluso el ejército, y fruto de eso Rodríguez Belcé autorizó a través de decreto que el 5% del IDH debería corresponder a los pueblos indígenas a través de su fondo, pero también se habló en esa época de que accedían a los recursos IDH también las universidades, ¿no? También los departamentos, las alcaldías e incluso las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Los que se oprimieron, hasta ellos se beneficiaron. Entonces, ese derecho conquistado del Fondo Indígena, lo mismo, llegó a plantearse que se ejecute por proyectos, por carpetas, y ahí es donde vino esta mega corrupción, porque los dirigentes presentaban su perfil de proyecto, sacaban hasta 1 millón de bolivianos y listo, y luego se perdían, ¿no? No ha habido una planificación en los dos programas, no hay la intención desde el gobierno de generar procesos productivos. Por ejemplo, agarrar y decir, en una región X vamos a poner riego, vamos a producir trigo, al mismo tiempo vamos a mejorar la producción de gallinas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y utilizar de manera convergente y planificada esos recursos. Nos llevan a la miseria. ¿Y cómo podemos sentirnos orgullosos de viajar y ver en un municipio una cancha de pasto sintético que después de tanto uso es prácticamente cemento nomás con un poco de pintura verde, y no tener la idea, la noción de lo que necesita y de lo que debe desarrollarse esa población? Yo me voy por eso al concepto en sí mismo, ¿no? ¿En qué momento se perdió la brújula y nos hemos dedicado a hacer proyectitos, ¿no? Esa noción de desarrollo para mí es completamente ajena a las necesidades de la gente, y por eso me parece que hay que cuestionar este programa. Lo otro, el tema de la corrupción. Lo que decía José Luis Bedregal, ¿no? Se ha hecho una pregunta a la Contraloría si está fiscalizando los nuevos proyectos del Fondo Indígena que van bajo la onda de la modalidad de la municipalización, y la Contraloría ha dicho que no está fiscalizando esos recursos. Yo concuerdo de que el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, no está siendo fiscalizado por la Contraloría. Por lo tanto, claro, si depende del Ministerio de la Presidencia, a ver que la Contraloría se atreva a fiscalizarlos, eso no va a pasar. Por lo tanto, yo veo que ahí sí hay un nido de corrupción que no lo vamos a esclarecer defendiendo el programa, sino a partir de esta investigación, estas denuncias.
y la constatación en el lugar de que muchas de estas obras no han servido o se han deteriorado, vamos a poder realmente establecer un mecanismo posterior, por supuesto, de control y de fiscalización, que seguramente se va a desarrollar en los próximos años. Perfectamente, muchas gracias, don Manuel Morales. Para finalizar este primer punto, don José Luis Madrigal, ¿cuáles son sus apuntes? Bueno, a ver, viendo el informe podemos encontrar, por ejemplo, la situación del Colegio Carmen Mealla de Tarija. Ahí Carlitos debe conocer la escuela. Dice que en el bloque del nivel inicial se destruyó todo el techo y también en la parte izquierda del bloque del nivel primario fue destruido. Costó 18 millones de bolivianos, ¿no? El Colegio Pedro Rivera, creo que también es en Tarija, esta obra tiene un techo caído, el piso levantado. Los problemas aparecieron después del primer año de su entrega. Su costo casi 8 millones de bolivianos. El Estadio Municipal de Uriondo, también de Tarija, ¿no? En la tierra del vino. Costó 33.9 millones, casi 34 millones de bolivianos, con capacidad para 15.000 personas, equivalente al total de la población del municipio de Uriondo. A ver, el Estadio de O'Connor, también en Tarija, ¿no? El estadio tiene una capacidad para 12.000 espectadores, mientras su población es de 21.000, o sea que la mitad de la población tiene que ir al estadio para llenarlo. Costó 56 millones de bolivianos, está abandonado y destruido. El Mercado Santa Rosa, 5 millones de dólares, ¿no? Bueno, fue construido por la empresa X, inaugurado, cuenta con 500 puestos, pero a la fecha solo están ocupados 10. Y podríamos seguir con la lista. Entonces no son temas conceptuales, ni están referidos a la posición política que uno tenga, ni a la polarización de la política, sino son hechos indignantes para cualquier ciudadano. O sea, no es un tema de polaridad política, sino de hechos que no pueden ser aceptados por la población, por nadie, ¿no? Por nadie. Y no podemos, y en esto no concuerdo contigo, querido Carlos, porque no se puede ser permisivo con la corrupción, ¿no? Y si hay proyectos que han funcionado y han beneficiado a la gente, no importa que en otros se hayan robado millones de bolivianos. No puede ser. O sea, los responsables del programa Bolivia Cambia tienen que ir a la cárcel. Es así de simple, porque lo que está mal y lo que está bien está bien. Ah, no, pero es que han hecho unos hospitales y han hecho escuelas que no se han caído todavía. Ah, entonces que no vayan a la cárcel. Que no vayan a la cárcel. Que sigan nomás y total, todas estas barbaridades que han hecho por más de 4.000 millones de bolivianos hay que perdonarles. No. La corrupción no puede terminar de ganar carta de ciudadanía en nuestro país, que eso es lo que ha estado haciendo el partido político en función de gobierno en los últimos 17 años. Hacer de que la cultura en Bolivia sea permisiva con la corrupción, ¿no? Y eso no puede ser. Y lo otro, la violación a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías, que ha sido aprobada por el gobierno del MAS, pero ni siquiera ellos respetan las leyes que promulgaron. Entonces, ¿para qué hemos establecido autonomías municipales si al final el ministro de la Presidencia va a definir obras? Porque es cierto lo que dice Carlos, ha habido coordinación con los alcaldes del MAS y con los que no eran masistas se han metido en el territorio municipal y han hecho obras, Carlos, que en el caso de La Paz asfaltaron, adoquinaron y luego esos adoquines y asfaltos tuvieron que levantarse porque no tenían servicios básicos. O sea que el Estado tuvo que hacer 2 veces ese asfalto, ese adoquín, ese empedrado, porque venía la UPRE y no preguntaba, no le interesaba si ya tenían alcantarillado o no. Lo importante era fortalecer a una FEJUVE, intentar ganar una elección municipal, y por eso gastaron la plata de los bolivianos. ¿Y eso se puede aceptar? No, porque es corrupción y son delitos, ¿no? Se asignaron millones de bolivianos
que no iban en el marco de resolver las necesidades de la gente, sino de afanes de carácter electoral. Ahora, ¿por qué este proyecto podía ejecutar más rápido los recursos públicos? ¿Por qué? Y esa no es una ventaja, Carlos, porque entonces hay que preguntarse por qué no se asumen las mismas medidas para que las 339 alcaldías y las 9 gobernaciones ejecuten los recursos de los bolivianos más rápidos. ¿Por qué solo la UPRE? ¿Por qué el Bolivia Cambia? Entonces aquí las reglas no están bien y perjudican a quienes, a los bolivianos, no a los gestores públicos, perjudican a los bolivianos. Y luego, bueno, hay varias cosas más que quisiera señalar, pero lo haremos si se puede en la siguiente ronda. Muchas gracias, don José Luis Bedregal. Para finalizar este primer punto, don Carlos Saavedra también. Bueno, definitivamente el proyecto Bolivia Cambia ha ayudado a cerrar ciertas brechas entre lo urbano y lo rural, ha ayudado con la ejecución de algunos proyectos. Decir lo contrario, decir que no existe ningún cambio, yo creo que es cerrarse a una mirada absolutamente sesgada. Como también decir que no hay proyectos que tienen problemas, como decir que también no hay proyectos que han tenido ciertas deficiencias, que además concuerdo plenamente con lo que dice José Luis. Todas las personas que han sido responsables de este proyecto, que tenían que fiscalizarlos, porque ahí hay una responsabilidad conjunta entre el programa, los municipios que firmaron los convenios, tienen que ser investigadas, ¿no? Nadie, creo que en su sano juicio, vaya a hacer apología de la corrupción, pero a lo que me voy en el tema de fondo es que nos estamos acostumbrando a mirar todo, pero absolutamente todo, en el lente de que o todo es un desastre o todo es perfecto, ¿no? Y yo no comparto esa mirada, ¿no? Si usted me pregunta cuál es la evaluación que usted ve del programa Bolivia Cambia, creo que ha habido avances muy importantes, como también creo que hay aprendizajes, creo que ha habido problemas, creo que hay denuncias de corrupción que deben resolverse, pero creo que hay que generar ese equilibrio. Y creo que hay que aprender a ver, ¿no? Y no todo lo que haga necesariamente algún nivel del Estado con el que no compartamos ideológicamente es necesariamente siempre un desastre. Habrá tenido algunos programas exitosos, ¿no? Habrá tenido algún hospital que sirva a la gente, habrá tenido una escuela que antes era realmente muy distinta para algunos niños que no tenían la posibilidad de ir a un colegio particular, ¿no? Entonces, creo que lo importante de esta evaluación del programa Bolivia Cambia es ver qué cosas le han hecho bien a la gente, cómo el Estado ha tenido la capacidad de llegar donde antes no se llegaba, cómo el Estado ha tenido la capacidad de resolver algunos problemas, pero también cómo se puede transparentar más este programa, cómo se puede evitar los sobredimensionamientos de algunos programas, cómo se puede evitar que los manejos no sean transparentes. Entonces creo que si bien hay grandes logros, también hay otros que son desafíos, y no plantearlo así sería nuevamente caer en esta lógica de plantear o todo está bien o todo está mal. Entonces creo que hay grandes aprendizajes, hay cosas que han sido importantes, hay definitivamente obras que hoy son patrimonios para la gente, ¿no? Es en ese término que usaba la ministra de la Presidencia, como también hay otras obras que son el testimonio de lo que no se debe hacer, ¿no? Y yo creo plenamente eso, ¿no? Creo que debemos aprender de las cosas que se han hecho bien, creo que hay que generar mecanismos para agilizar la inversión pública, ¿no? Creo que muchas veces hay que ver cuál es la forma de que las necesidades de la gente puedan desburocratizarse un poco sin necesidad de generar un mecanismo que permita favorecer a empresas, que permita favorecer a nadie, pero hay que ver las formas. Yo creo que el programa Bolivia Cambia nos tiene que mostrar que sí ha habido una forma positiva de alianza entre lo nacional, ¿no? Y lo local, ¿no? Que ha sido en algunos casos, yo particularmente he visto que se ha trabajado con alcaldes del MAS y con alcaldes que no eran del MAS, posiblemente con algunos no se ha trabajado. Todas esas son las cosas que tienen que entrar en el aprendizaje de lo que tiene que ser la coordinación entre niveles de Estado, ¿no? El que el gobierno nacional quiera ayudar a construir escuelas, no lo veo yo como necesariamente un avasallamiento si es en coordinación con los gobiernos municipales, ¿no? Todos quisiéramos que haya esto, obviamente sin subordinaciones políticas, que
pero creo que hay que aprender, ¿no? Y que hay que mirar qué cosas han sido buenas de esta forma de hacer este programa y cuáles son las deficiencias, ¿no? Entonces, generar ese equilibrio para mí en este momento es muy importante, en esa mirada que se tenga de lo que venga a pasar de aquí en adelante, ¿no? Y en algo que hay que ser taxativos es que si ha habido obras que están manchadas por corrupción, todo eso, quienes han sido responsables de fiscalizarlas y quienes tienen por contrato la responsabilidad sobre ellas, tienen que ser definitivamente juzgados, porque en eso compartimos. La corrupción sea denunciada en los gobiernos nacionales, en los gobiernos subnacionales, cualquiera que maneje recursos públicos tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Saavedra. Vámonos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y este tiene que ver con un tema también de bastante preocupación. En los últimos años, hace bastante tiempo, se han registrado denuncias acerca de un pacto nocivo contra el medio ambiente, producto de actividades de la minería ilegal. Y más allá de caracterizar si es una actividad legal o ilegal, en sí mismo la lógica de explotación desde el punto de vista conceptual incluso tendría que tener niveles de equilibrio, de coexistencia con el medio ambiente, aunque eso no necesariamente se cumple, si incluso desde el punto de vista legal, y menos aún desde el punto de vista ilegal. Ese tema ha generado mucha preocupación porque el impacto ha sido hasta el momento, por lo menos quienes estudian estos casos, sumamente nocivos para la vida humana, para la vida de las personas, para el equilibrio con el medio ambiente, y esto ha generado sin duda preocupación porque al final dice, podemos tener riqueza, pero el ser humano tiene que vivir con alimento, tiene que vivir con agua, tiene que vivir de aquellas cosas que dota la naturaleza. Y si agredimos a la naturaleza, obviamente estamos destruyendo la vida humana. Bajo ese criterio, se ha podido identificar en los últimos tiempos algunas acciones de parte de autoridades gubernamentales que ha sido bien vista por varios sectores de la sociedad, aunque hay todavía cuestionamientos, porque se dice, ¿se es coherente con esta línea de acción? Porque muchas actividades económicas están al filo, están en una línea delgada para ingresar incluso al ámbito ilegal, al ámbito delictivo, y por ello incluso se generan corporaciones, movimientos, organizaciones sociales que tienen a título de pobreza, de pocas oportunidades de empleo, que desarrollar otras actividades que están, reiteramos, al filo de la ilegalidad. Y la respuesta que ha tenido, por ejemplo, un operativo contra la minería ilegal con personas detenidas ha sido una movilización callejera, protesta callejera, y esto ha llamado la atención enormemente. Vamos a darle la palabra a don Manuel Morales para dar cuenta de este tema. ¿Cuál es la lógica? Hay también otras actividades que sin duda generan preocupación por la lógica de funcionamiento. Adelante, ¿qué dice sobre este punto don Manuel Morales? Sí, gracias. Espero que lo que quiero es que después de la intervención que hagamos, la gente pueda tener claridad en un concepto de minería ilegal, ¿no? Es decir, ¿quiénes son la minería ilegal? ¿Qué explotan? ¿Cómo lo hacen? Si contribuyen realmente al país y cuál es el daño que causan. De todas formas, hay un contexto que a mí es de terror lo que está pasando en el país, porque si analizamos 3 ministerios y 2 instituciones que están relacionadas, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene 2 ministros que están en la cárcel, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras también, ¿no? Y tenemos el tema de minería, que es escandaloso, el tema de corrupción que ha habido y hay, el tema del CERNAP y de la JAM, ¿no? O sea, realmente estas instituciones son de terror, y lo que yo quiero hacer es el contexto, ¿no? Fíjense que hay una imputación formal contra el señor Luis Alberto Ichazú, ministro de Evo Morales de Minería, y luego también encargado de la explotación del litio. Tiene una imputación, y no es un invento, ¿no? Por el manejo de los recursos de la explotación del litio. Consiste de manera concreta en el proyecto Gerimex,
¿no?, que son las piscinas de evaporación, con un daño al Estado boliviano de 73 millones de bolivianos, 10 millones de dólares, y este señor está ya en fase de imputación, es decir, no es que está denunciado e investigado. El actual ministro de Minería, Marcelo Quispe López, tiene un juicio coactivo llevado adelante por daño económico de 500 millones de dólares en la empresa minera Guanuni. La Contraloría le ha iniciado un juicio en el juzgado quinto administrativo coactivo, fiscal y tributario. El actual ministro de Minería es acusado por la Contraloría por un daño de 500 millones de dólares. Y fíjense que anteriormente nosotros como CONADE presentamos una demanda contra el anterior ministro, que fue cambiado, el señor Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, nombramientos ilegales, y al señor Heriberto Erich Ariñez Bazán, director de la JAM, por usurpación de funciones. Resulta que el señor Ramiro Félix Villavicencio también tiene un pliego de cargo de la Contraloría. Es decir, a ver, para que la ciudadanía me comprenda, si yo quiero ser funcionario público, voy a la Contraloría y pido una certificación, y si debo 10 bolivianos, no puedo ser funcionario público. 2 ministros de Luis Arce han ejercido y está ejerciendo con pliegos de cargo de la Contraloría y acusaciones. Bueno, ¿por qué me estoy ensañando contra estos señores, no? Porque estos son los que están dirigiendo la política minera. Y en el caso concreto de la JAM, no, hay 5 resoluciones que han sido de posesión del señor Heriberto Erich Bazán, la 19639 del 14 de septiembre de 2016, designado ilegalmente como director ejecutivo de la JAM. Hay la resolución suprema 26144 del 28 de noviembre del 2019, por el cual se reemplaza al señor Heriberto por Gisela Pazzi Ramos, que también ha dejado la JAM, la dirección de la JAM, de manera vergonzosa. Está la resolución 27741, por el cual nuevamente ha sido nombrado de forma ilegal y viciosa el señor Erich Ariñez Bazán, y luego ha sido reemplazado a través de otra resolución por el señor Álvaro Edi Antesana, que también ha sido nominado de forma ilegal. Bueno, estos señores, el de la JAM, el actual señor director de la JAM, el actual ministro, son los que están generando la conformación de esta minería ilegal, que básicamente son estas cooperativas, que habría que hacer una auditoría, ¿no? Porque que no tomen los cooperativistas a mal mis palabras, pero me gustaría saber con precisión cuántas son cooperativas y cuántas ya han dejado de serlo. Porque si son cooperativas, están exentos de pagar el IVA, el LCIVA, ¿no? Y únicamente tienen que pagar una regalía que es miserable. Pero si sobre todo estas cooperativas auríferas están o han recibido concesiones y están trabajando como empresas, están haciendo contratos de joint ventures o contratos de colaboración con empresarios chinos y colombianos en la Amazonía, eso ya es ilegal, ¿no? Y si por otro lado han recibido de la JAM cuadrículas en áreas protegidas, parques nacionales, ¿no? Y también en territorios indígenas, también todos estos son ilegales. Entonces, ¿qué es lo que están generando? ¿Qué es lo que el MAS está generando? Está generando, y es parte de su modelo económico, una actividad económica absolutamente ilegal e informal. Y bajo este concepto están depredando nuestros ríos, nuestra Amazonía, nuestro patrimonio, y has hecho reiteradas las denuncias de que están utilizando el tema del mercurio de manera masiva. Por demás, ya se conoce que hay estudios de que en pueblos indígenas existe un nivel de contaminación que está por encima de la norma,
que los pescados en los ríos amazónicos están contaminados por mercurio, el gobierno se hace el de la vista loca, los ministros actuales dicen que recién se están enterando que había habido denuncias de que están utilizando mercurio y finalmente no toman ninguna medida. Hay una reglamentación que se ha aprobado y hasta el día de hoy no existe un control. El mercurio ingresa a Bolivia de manera legal e ilegal a través del contrabando y es exportado al Brasil y al Perú de manera ilegal. Entonces estamos frente a una mafia que no paga impuestos, una mafia que se mimetiza como cooperativistas para no pagar impuestos y finalmente lo que ha habido el otro día es un espectáculo que han hecho porque únicamente han detenido a los trabajadores. Sí, esas dragas que han sido intervenidas y se han traído a 57 personas como si no hubiera juzgados en los departamentos de Pando o de Beni, los traen a La Paz para encarcelarlos y si ellos son los trabajadores, lo que el gobierno por un mínimo de honestidad y de transparencia debería publicar, el ministro de gobierno, cuáles son los propietarios de esas empresas o de esas cooperativas, porque ellos son los responsables. Si son trabajadores a los que han detenido, es grave el asunto porque debería enunciarse quiénes son los propietarios. Eso queda como en el tema del narcotráfico, ¿no ve? Se descubren fábricas, pero nunca se capturan a los peces gordos o a los narcotraficantes. Y en este caso, el ministro de Minería y las actuales autoridades no señalan cuáles son las mega empresas que están con algunas autorizaciones que incluso son ilegales de parte de la JAM y siguen operando. El daño es cuantioso a nuestro medio ambiente y de esta manera yo les puedo decir que esta minería ilegal, ¿no? Para terminar definiendo quiénes son, es que son cooperativistas disfrazados, pero en realidad son grandes empresarios que incluso están contrabandeando el oro hacia el lado del Perú, que explotan básicamente el oro con mercurio, como lo hacen generando un inmenso daño ambiental, ecológico, no pagan impuestos, las regalías las están gambeteando y están generando el mayor daño ecológico y ambiental en toda la región. Con lo cual todo el discurso del gobierno y sobre todo del vicepresidente queda pues en el pachamamismo puro y simple, ¿no? Ay, defendemos la madre tierra, defendemos la naturaleza. ¿Qué acciones concretas están asumiendo? Absolutamente ninguna. Por eso yo digo que en el tema de la minería ilegal es de terror. Tantos ministros que están en la cárcel por actos de corrupción, por malos manejos. Les he mencionado el señor Echazú, ministro de Evo Morales, el actual ministro Marcelo Quispe López, con pliego acusatorio y en un juzgado. ¿Cómo puede ejercer el ministerio? Y finalmente Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, que también fue ministro de manera ilegal. Es decir, estamos mal, estamos muy mal, ¿no? Y el gobierno de Luis Arce es el de los peores que ejecuta resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, nombra ilegalmente a sus funcionarios y estos hacen usurpación de funciones. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice sobre este tema José Luis Bedregal? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el fondo? ¿Qué señales se deja con lo que sucede con este tema de la minería ilegal? Bueno, voy a mencionar 4 señales que creo que son las básicas. Sin embargo, si me permite, José Luis, no quería dejar de lado esto de que no podemos, con el tema del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, caer en el roba pero hace. No puede ser. Este es un programa muy mal llevado porque cuando nos preguntamos, o Carlos nos pregunta o nos señala de que este programa ha llegado donde el Estado no llega, pues lo que tenemos que buscar es que el Estado efectivamente llegue, pero en buena forma, no violentando las normas, ¿no? Y además sabiendo de que ¿quiénes están a la cabeza del Estado? Los mismos que dirigen el programa Evo Cumple, Bolivia Cambie. Por lo tanto, lo que deberían hacer estos mismos personajes es justamente resolver este tema que arrastra Bolivia desde su creación, y es la ausencia del Estado en la mayoría del territorio nacional, y no lo han hecho. Y estas acciones puntuales no resuelven ese problema porque no está en el marco de la institucionalidad y de la planificación para el desarrollo, ¿no? Y finalmente,
¿Qué se puede aprender de este programa? Buscar qué es lo que podríamos aprender. Cuando un programa está tan mal llevado como este, y lo digo como una persona formada en la gerencia pública, de este programa lo único que se puede aprender es todo lo que no hay que hacer en administración pública. Eso es lo que hay que aprender del Bolivia Cambia, Evo Cumple. Todo lo que no hay que hacer en gestión pública, porque aquí se rompen las leyes, se rompen las normas, el criterio de institucionalidad, no hay transparencia. Es decir, si uno va a dar clases sobre gestión pública, puede usar el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple para mostrar todo lo que no se hace en gestión pública. Bueno, y si coincidimos, creo, aquí todos en la mesa, con lo que decía Carlos. Se tiene que investigar a todos los responsables, comenzando por el expresidente Morales, su ministro de la presidencia y todos los que han estado a cargo de este programa y tienen responsabilidades al respecto. Y en esto, José Luis, yo muy respetuosamente como ciudadano voy a pedirle a la Contraloría, al Procurador General del Estado, que se pronuncien por responsabilidad, que se pronuncien y digan cómo van a investigar y cuándo van a convocar a los responsables para esclarecer estos hechos, o que digan nomás pues que la impunidad reina en el país. Hace semanas atrás la ministra de la Presidencia decía que en Bolivia no hay impunidad. Aquí, nuevamente, como lo venimos demostrando cada vez que estamos ante los medios, la impunidad lastimosamente parece que reina en el país. Bueno, respecto a la minería ilegal, en las últimas horas Infobae publicó un trabajo de un periodista muy reconocido en nuestro país, señalando, replicando que el presidente Arce ha admitido que ha perdido el control de la minería ilegal del oro. Esto no es de ahora, ya es de muchos años. La propia directora de la JAM en su momento había señalado que lastimosamente la actividad minera ilegal ha proliferado y ha rebasado un poco, decía ella, la capacidad institucional de la JAM, porque hay que reconocer que no contamos, decía, con el apoyo de personal y el apoyo económico. Aquí lo que descubrimos es otra institución del Estado que no cumple con sus funciones constitucionales. ¿Quiénes pagan las consecuencias? Pagamos todos los bolivianos, pero los más afectados son, por supuesto, las poblaciones, los pueblos indígenas que viven de la pesca, que su territorio está siendo afectado no solo en los ríos, sino en la tierra, pero además todos los municipios y departamentos a los que se les está robando regalías mineras que desde ya son bajas, apenas el 1%. Pero ni así, siendo tan bajas en este negocio millonario, nadie hace nada, el Estado no hace lo que tiene que hacer para proteger los recursos de las regiones. ¿Cuánto está perdiendo La Paz al existir cooperativas ilegales? Se ha mencionado que funcionan alrededor de 3,000 solo en el norte paceño. ¿Cuántos recursos tiene la gobernación de La Paz? Miserias, miserias. Por eso no puede atender las necesidades de las provincias paceñas. Y aquí el Estado, todo permisivo, con que exista la ilegalidad, que esta gente, además de contaminar los ríos y el territorio, no pague esas miserables regalías que deberían ir a La Paz, que deberían ir a Chuquisaca, que deberían ir a Oruro, a Potosí, etcétera, a la Amazonía boliviana, en Beni, en Pando, donde existen tantas necesidades. En este operativo, que ha sido un tremendo show, bien montado, hay que reconocerlo, en el río Madre de Dios se capturó 88 personas. Sin embargo, amigos de Panamericana, familias que nos escuchan, estos mismos capturados han señalado que solo en el río Madre de Dios existen 300 dragas, José Luis. Solo en el río Madre de Dios, 300 dragas. Un dato para comprender qué está pasando con la minería. La importación de equipos para la explotación de oro por parte de estas empresas chinas, que están detrás de supuestas cooperativas bolivianas, muchas de las cuales, la gran mayoría, ni siquiera tienen la autorización para su funcionamiento, para la explotación de minerales, del oro en particular. El 2021 importaron 6 toneladas de maquinaria, porque las dragas no entran pues en maletas de los pasajeros, ¿no? Son toneladas de maquinaria. El 2021 eran 6 toneladas.
¿Sabe a cuánto subió el 2022 de acuerdo a este informe? A 900 toneladas. Entonces, no es pues real ni es creíble que el Estado, a través de sus instituciones, no sabe de esto. ¿Acaso no tiene un control respecto a la importación de dragas? ¿Acaso no sabe quiénes están importando? ¿Quiénes son los detentadores? Que por supuesto, amigos de Bolivia, no son pues las 88 personas que fueron capturadas, ni mucho menos. Que estos 88 ciudadanos bolivianos son trabajadores que ganan jornal o que ganan porcentaje del trabajo que realizan en los ríos, en Bolivia y en las zonas mineras. Los exportadores de 900 toneladas no son estos bolivianos. ¿Y qué hace el Estado? Mira con absoluta permisividad, como mira otros temas delincuenciales que están en las narices del Estado boliviano. Entonces, esto tiene que parar. El daño medioambiental es incalculable, ojalá no sea irreparable, pero el daño económico a los departamentos productores otra vez nos pone frente a actos delincuenciales que le están robando el dinero, la riqueza, las posibilidades de tener días mejores a los distintos departamentos en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. ¿Qué decir frente a este tema, don Carlos Saavedra, el tema de la minería ilegal? Sin duda que ha generado también bastante polémica en los días precedentes. Bueno, definitivamente este ha sido uno de los temas que ha marcado agenda. Sin embargo, en la lógica de lo que planteaba José Luis sobre el tema del programa, yo definitivamente no comparto la forma de ver de que todo es blanco, todo es negro, ¿no? Yo no estoy en esa lógica de mirar a partir de la hiperpolarización de la política todo lo que se hace, ¿no? Nuevamente reitero mi punto de vista, creo que hay cosas que se han hecho bien, ¿no? Y siento que esa es una de las debilidades muchas veces de la oposición, ¿no? Pensar que el más y no lograr comprender lo que en términos de gestión, en términos de construcción de narrativa política, en términos de construcción de orden simbólico ha logrado. Habrá cosas muy cuestionables, sí, evidentemente, y habrá otras que se han hecho bien, ¿no? Entonces entrar en esa discusión, yo particularmente no pretendo hacerlo, porque es a partir del apasionamiento que uno tiene, que es además valorable, cada uno defiende sus ideas, cada uno defiende los conceptos sobre los que tiene, ¿no? Pero yo particularmente no creo que el haber construido escuelas, el haber construido hospitales, el haber llegado a lugares donde definitivamente no se llegó, porque además esos son hechos, ¿no? Los datos matan a los relatos, dicen, ¿no? Entonces hay datos que a veces son contundentes, hay datos que nos muestran realidades, y cerrarnos a eso también es de alguna manera intentar no mirar lo que está pasando en determinados municipios y en determinados lugares. Que ha habido deficiencias, ¿quién lo puede ocultar? ¿No? Hemos coincidido los tres en que si ha habido temas de corrupción, como hay denuncias en todos los gobiernos departamentales, en los gobiernos municipales, ¿no? En todos lados se tienen que establecer las denuncias. A nadie, absolutamente nadie, le gusta que los recursos públicos que tienen que estar destinados para mis hijos, para después mis nietos, para la comunidad, terminen en otras manos, ¿no? Entonces creo que eso era importante plantear. En el tema de los efectos de la minería ilegal, yo creo que es definitivamente un tema muy delicado, ¿no? Es un tema muy delicado porque además aquí está el catastrófico uso del mercurio y los efectos que tiene para ciertas poblaciones que están en riesgo, especialmente en el caso del Beni, para comunidades indígenas que viven a orillas de esos ríos y que han tenido definitivamente consecuencias muy graves por intoxicación. Entonces yo creo que es muy importante que se genere un plan integral. Yo creo que ha sido importante la primera señal que se ha dado en días pasados, pero que no es necesaria, no es suficiente, ¿no? Yo creo que tiene que haber una estrategia sostenida,
tiene que haber una estrategia que llegue hacia los grandes propietarios de estas que yo comparto, ¿no? Ya no son cooperativas, ¿no? Yo creo que son, yo diría en algunos casos, una cierta forma de transnacionales, no constituidas de manera legal, pero que están generando daños ambientales muy, muy profundos, y además de los daños ambientales también están atentando contra la vida, ¿no? Yo creo que se ha dado un primer paso, y si ese primer paso se queda ahí no va a ser suficiente. Yo creo que la señal que se ha dado es buena, sí. Ahora, si esto no viene acompañado de una estrategia sistemática, si esto no viene acompañado de un seguimiento que al menos debería, yo creo que plantearse en 3 dimensiones, ¿no? Una, a partir de todo el trabajo técnico que realiza el Ministerio de Minería. 2, un trabajo que realice de manera seria para ver los impactos ambientales el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Y 3, un trabajo que realice el Ministerio de Salud para ver cuáles han sido las consecuencias de la gente que ha estado trabajando ahí. Yo creo que se ha anunciado en los pasados días que va a haber un trabajo coordinado de estos ministerios, y yo creo que ahí tiene que estar el seguimiento, ¿no? Para ver, primero, cuán sistemático es el ataque a la minería ilegal, cuán sistemático es el ataque y hasta dónde se llega, porque eso es importante, que se llegue realmente a quiénes son los que financian esta actividad que le está haciendo daño al medio ambiente y que le está haciendo daño a la salud de la gente. Pero además de eso, cuáles son los planes técnicos para poder tomar control, porque evidentemente yo creo que hoy esta es una actividad que está fuera de control, es una actividad que hay que ponerle un límite, es una actividad que hay que ponerle un coto, ¿no? En segundo lugar, ¿cuál es el plan ambiental? Como en términos técnicos, yo creo que este es un tema que tampoco hay que si bien tiene responsabilidades políticas, hoy la urgencia es técnica para que en términos de minería y medio ambiente, en términos de impacto ambiental y en términos de impactos de salud se pueda generar. Entonces yo creo que se ha dado un primer paso, pero ese primer paso no va a servir de nada si en los próximos días no tenemos un plan integral que nos diga: así vamos a seguir luchando contra la minería ilegal, así vamos a generar nuevos operativos para que no solo estas 27 dragas, sino otras que existen en distintos lugares, no solo en el Beni, también en el departamento de La Paz, en otros departamentos donde hay esta actividad ilegal, pueda combatirse, ¿no? Y fundamentalmente un plan de contingencia muy rápido que nos ayude a precautelar la vida de la gente que ya ha sido contaminada por el mercurio, ¿no? Creo que el registro único del mercurio, que fue un decreto que se lanzó hace algún tiempo, tiene que aplicarse con mucha celeridad y de manera muy estricta para evitar estas consecuencias, ¿no? Estas intoxicaciones que pueden generar daños irreversibles para poblaciones que están todavía desprotegidas. Entonces creo que hay que hacer un abordaje técnico multidimensional de este problema para muy rápidamente generar soluciones. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Saavedra. Muy brevemente, un par de minutos a lo sumo, quizá para ir completando algunas ideas sobre este punto, si tienen algunas puntualizaciones y apuntes, don Manuel Morales. Mira, el programa, la política medioambiental del MAS es un desastre. El Tribunal Agroambiental no tiene procedimiento. Un saludo a la bandera. No puedes entablar ninguna demanda de protección a la naturaleza y a la madre tierra en el Tribunal Agroambiental, porque ninguna causa puede ser atendida, ya que estos magistrados, que son bien azulitos, se han tomado todo el tiempo del mundo desde el 2009 hasta el 2023 para no elaborar su propio procedimiento. Es decir, ¿qué tienes que hacer? Acción popular, ¿no? Para proteger el medio ambiente, lo de Tariquía. En el caso del CONADE y los defensores de Tariquía hemos presentado 3 acciones populares. Nos las rechazan una tras otra. No quieren entrar los jueces al fondo del asunto. Lo del mercurio es grave, pero además es todo, ¿no? O sea, viene en paquete, ¿no? El tema de la minería ilegal en el Illimani, ¿no?
el tema de las contaminaciones, ¿no? En las cabeceras de los ríos. El tema de la contaminación minera en Potosí es realmente dramático. Estamos hablando de un montón de poblaciones que van a consumir el agua y todo está contaminado con lo que se llamaba la copajira. El tema del Pilcomayo, ¿no? El grado de contaminación. Van, hacen investigaciones, dicen, no está contaminado, ¿no? O sea, realmente hay una desidia, hay una traición de los funcionarios públicos y del gobierno a la madre tierra, a su defensa. Y estamos en la tierra de nadie, ¿no? Así como el narcotráfico campea en todo lado, también campea la minería ilegal y la falta de control. Lo de Laján es grave, gravísimo. Las denuncias que hay son reiteradas. El hecho del descontrol que hay en las áreas protegidas, los parques nacionales, al extremo que los guardaparques están siendo procesados, perseguidos, destituidos, ¿no? De esta manera hemos llegado a una crisis, una de las mayores. Y si analizaríamos los otros temas, a nivel forestal, de Bolivia siguen saliendo madera, ¿no? Pero prácticamente igual, es contra los bosques. El tema de las quemas, ¿no? Que ya hemos visto que son reiterativas. El tema de la contaminación por polución en las ciudades, por ejemplo, de plástico, de micropartículas de plástico, es terrible. El tema de los transgénicos es otro capítulo del cual podríamos hablar en otro momento. Conclusión, ¿no? Qué grave el movimiento al socialismo. Estos gobiernos de Evo y de Luis Arce son los que mayor daño le están haciendo, porque tienen todas las herramientas normativas para operar, ¿no? Pero se han dedicado a hacer todo lo contrario. Prácticamente estamos viviendo el extractivismo más salvaje que hay en nuestro país y la desprotección de la madre tierra, que, como les digo, hasta el día de hoy no hay ninguna sentencia, ¿no?, del Tribunal Agroambiental ni del Tribunal Constitucional que verdaderamente garantice la tutela del Estado sobre los derechos de la naturaleza y la madre tierra. Ha sido una estafa, un discurso falso que nos han vendido. Y bueno, lastimosamente hemos llegado a esta situación. Ahora es la misma población la que tiene que actuar, la que tiene que denunciar, la que tiene que expresarse y movilizarse para que esto se cumpla. Muy bien, gracias, don Manuel Morales. Don José Luis Bedegal. Bueno, es que no hemos cambiado, lastimosamente, a pesar de la esperanza que tenía el pueblo cuando votó por Evo Morales, ¿no? No ha habido ningún cambio. Y el modelo de desarrollo extractivista que Bolivia ha heredado del periodo colonial se mantiene incólume, ¿no? Y seguimos viviendo del extractivismo en este caso de los minerales, como lo hemos hecho del gas y del petróleo. Entonces, lo malo es que en este último periodo además se suma la actividad ilegal en estas tareas. El gobierno, como lo ha declarado el presidente y lo mencioné en la ronda anterior, ha perdido control en este y en otros temas, y lastimosamente esto genera consecuencias sociales. Yo coincido con la necesidad de que exista una política seria al respecto, de que no se quede solamente en una acción puntual, la realizada en días pasados, sino que deba tener un tratamiento integral el tema. Lastimosamente ya han pasado 17 años donde el partido en función de gobierno nos ha mostrado cuál es su posición y su accionar respecto al extractivismo ilegal de nuestros recursos naturales. Esto no es de ayer, no es de este año, no es del año pasado. Todos los que transitamos por las carreteras, por los ríos de Bolivia, sabemos que esto viene de hace muchos años. Da pena ver los yungas paseños en el norte y en el sur, cuando uno va a Chulumani o va a Caranavi o Palos Blancos, toda la carretera está rodeada. Vemos que nuestros ríos están rodeados por cooperativas, la gran mayoría de ellas ilegales, contaminando nuestros ríos, desmontando la hermosura de montañas que tenemos en los yungas. Y lo mismo ocurre en la Amazonía, insisto, no es de ahora. Los ríos venianos, los ríos de Empando, están llenos de colombianos, brasileros, chinos, explotando no solamente nuestros recursos, sino también a los bolivianos en situaciones realmente lamentables,
pero el Ministerio del Trabajo no dice nada, la JAM confiesa en que no tiene los recursos, etcétera. Esos buenos deseos que nos plantea Carlos, yo me sumo a ellos, pero lo más probable es que cuando nos volvamos a encontrar, ojalá otra vez en la mesa de diálogo en Panamericana, las cosas van a seguir absolutamente como todos estos años y vamos a tener que seguir lamentando esta forma en que el Estado deja a la población a su suerte, librada a su suerte, y entrega los recursos naturales a intereses ilegales, a intereses foráneos, sin proteger los intereses de los bolivianos, ni el territorio, ni a la población boliviana. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Madrigal. Para finalizar este segundo punto, también los apuntes de Carlos Saavedra. No, definitivamente yo quiero mirar con algo de esperanza este tema. Creo que se ha dado una señal importante, pero también creo que es importante, como planteábamos al principio, ¿no? Es un tema muy profundo, ¿no? No basta con un operativo. La señal que se ha dado es buena, pero si no hay una estrategia integral en este y en otros temas, se nos van a ir de las manos, ¿no? Y eso nos va a generar daños al medio ambiente y daños a la salud de la gente, que son definitivamente, yo creo que son catastróficos, ¿no? Creo que esa es la forma de calificarlos, ¿no? El impacto que va a tener en estas poblaciones que viven en las márgenes de los ríos, donde se practica la minería ilegal con este uso desmedido del mercurio, tiene consecuencias que van a ser muy graves. Entonces, esperemos, le pongamos le pondremos seguramente todos mucha atención a cómo va evolucionando este primer operativo, ¿no? Porque a partir de esto deberían generarse acciones y, como decía en la anterior intervención, una estrategia integral, ¿no? Que tenga que ver con el control de la minería ilegal, que tenga que ver con la administración de las consecuencias y secuelas que va a dejar tanto en el medio ambiente como en la salud de la gente. Creo que ha sido un primer operativo que se ha dado, pero veremos cuáles son los siguientes pasos. Hemos visto ya alguna conferencia de prensa conjunta entre 3 autoridades, salud, minería y medio ambiente y agua, y veremos y evaluaremos en un corto tiempo, yo comparto eso con José Luis, evaluaremos cuáles han sido las acciones, ¿no? Ojalá podamos decir sí, ha habido realmente un trabajo serio, sistemático, para que no se quede también, como se dice coloquialmente, un saludo a la bandera. Muy bien. Nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo vamos a pedir a nuestros invitados especiales puedan abordar su participación a lo sumo en 7 minutos por participación. Tema importante también en la agenda de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con la situación en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, lo que está ocurriendo con la señora Amparo Carvajal. Hay denuncias de que existe hostigamiento, persecución, a pesar del incluso una decisión judicial, tampoco se le permite ejercer plenamente algunos derechos básicos, como se ha denunciado. ¿Qué dice don Manuel Morales en este último punto de diálogo en Panamericana? 7 minutos, adelante. Es una situación de tortura, ¿no?, que está ejecutando el Estado a través de la policía. Esos grupos de choque que tomaron la asamblea de manera violenta e ilegal. Y nosotros no estamos acostumbrados a resolver pues los problemas de esa forma, ¿no? Únicamente al MAS es el que tiene la fuerza y el apoyo logístico del Estado para meterse violentamente a una institución, votar a los activistas, tomar la casa, y durante 40 días aproximadamente, porque ya son 50, no dieron la cara, ¿no? Es decir, no se sabía si el señor Salazar estaba ahí adentro, si estaba viviendo. Nosotros tenemos constancia de que había policías, grupos de choque, gente de inteligencia dentro de la casa, y ha sido esta denuncia la que ha posibilitado que ahora salgan y den la cara. Pero dan la cara con tapándose el rostro, ¿no? Con pasamontañas, ¿no? Salen con barbijos, han instalado un piquete de huelga de hambre, pero no dicen quiénes son,
que se llaman o no dan la cara, tampoco se identifican y dicen, bueno, soy de tal asamblea, no es mi trayectoria. Entonces es un grupo irregular el que está actuando, y el que está acosando a Amparo no la han dejado acceder evidentemente al baño. Pero, a ver, ¿en qué país vivimos para que la policía permita que este grupo de gente violenta se vaya a instalar en una huelga de hambre a 1 metro de Amparo Carvajal, en el mismo espacio? Esto es inaudito, esto es demencial. Este es el MAS, ¿no? Esta es la forma como ellos resuelven sus problemas, y luego nos dicen que nosotros polarizamos, que tenemos una visión polarizante, ¿no? Cuando en los hechos se está dando una vulneración de los derechos de Amparo. Bueno, el cónsul de España ha ido a visitar, se ha pronunciado Amnistía Internacional, se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo Sostenible, se ha pronunciado la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Observatorio de Defensores de Derechos Humanos a favor de Amparo Carvajal. Entonces hay un apoyo internacional, y distintas instancias, instituciones siguen sumando su apoyo a Amparo. Se han firmado libros, se han hecho conciertos, la gente está ahí en una especie de una romería. Amparo es inquebrantable, no va a doblegarse. Han intentado incluso revisarla físicamente, médicos del Ministerio de Salud. Ella ha dicho que por dignidad no se va a hacer tocar, porque es injusto y no es digno que una viceministra suba por la escalera, ¿no? Mientras estos grupos de choque están entrando y saliendo por la puerta de atrás. Entonces la situación realmente es grave. ¿Qué es lo que quiere el gobierno, no? Quiere cerrar el último espacio de dignidad y de democracia y de independencia de los derechos humanos. Nosotros siempre hemos dicho que una institución de derechos humanos tiene que ser independiente del Estado, porque el Estado, a través de la Constitución y el bloque constitucional, suscribe tratados y los vuelve leyes nacionales. Y en materia de derechos humanos, el presidente jura defender la Constitución y las leyes. El resto de sus funcionarios juran defender la Constitución y las leyes que defienden los derechos humanos son la obligación y la garantía de defender la vida de las personas y de no cometer excesos ni abusos a partir del monopolio que tiene de la fuerza pública. Los funcionarios públicos y el gobierno, su obligación es, ellos son los que garantizan estos derechos humanos, y ellos son los que están violentando los derechos de Amparo Carvajal en una situación inadmisible, si es que somos bolivianos y si es que tenemos 5 dedos de frente. Una mujer de 84 años sufriendo este acoso, esta violencia, como persona de la tercera edad, como mujer, como persona que tiene una trayectoria de defensa de los derechos humanos, es una de las mayores afrentas que está haciendo este gobierno a todos los defensores y a todos los ciudadanos. Hay que recordar que Amparo Carvajal llegó en los años 70 a dar un apoyo de manera directa a los militantes de izquierda que en esos momentos eran detenidos, perseguidos, torturados, desaparecidos durante las dictaduras militares. En la década de los 80 ella estuvo fiel defendiendo también a las personas que eran vulneradas en sus derechos humanos. En la década de los 90 también. Pero cuando llegamos al gobierno del MAS, un gobierno de izquierda que viola derechos humanos, que empieza a perseguir al gobierno transitorio constitucional, que empieza a perseguir a policías y militares, el gran pecado de Amparo Carvajal, fascista, le han dicho, salir a defender los derechos humanos de las personas detenidas, encarceladas, procesadas ilegalmente. Claro, ¿qué querían? Que Amparo Carvajal les pida su carnet de militancia, que les pregunte si son de izquierda o de derecha para defenderlos. Un defensor de derechos humanos no hace eso. Nosotros defendemos a las personas, no nos interesa lo que piensan. Lo que nos interesa es que ese Estado está vulnerando sus derechos
De igual manera, no nos interesa su sexo, no nos interesa su identidad, no nos interesa su edad, su estado étnico, religioso, lingüístico. Tenemos que defender a la persona que es vulnerada, y en este gobierno se está vulnerando los derechos de las personas que tienen pues cierta ideología, que vienen del gobierno transitorio, lo que ustedes quieran, y Amparo no podía preguntarles cuál es su ideología para defenderlos. De eso la acusan de fascista, Amparo, la acusan de derechista, es decir, el MAS empieza a utilizar toda esa parafernalia de ese discurso de odio entre izquierda y derecha, y finalmente lo que pretenden es hasta racializar la actitud de Amparo y condenarla. No estuvo en Sencate y Sacaba, no defendió, mentira. Ella estuvieron con la Asamblea de Derechos Humanos, los operadores del MAS, los de Sencate y Sacaba, que eran manipulados por gente del MAS, impidieron el contacto. Y ahí podemos apelar no solo a Amparo, a otros miembros de la Asamblea de Derechos Humanos que fueron impedidos de tomar contacto con las víctimas de Sencate y sobre todo de Sencata, más que de Sacaba. Por lo tanto, se ha articulado pues este montaje para increparle que Amparo estuvo parcializada, y nunca lo ha estado. Por eso nosotros exigimos solidaridad al pueblo boliviano, exigimos la cesación inmediata de este acto de tortura, el enjuiciamiento y el procesamiento de todas aquellas personas que han vulnerado sus derechos, y especialmente de aquellos que han vulnerado una acción de libertad, ¿no?, que es constitucional, y todo el mundo sabe que cualquier boliviano, funcionario público o civil, que no acata una sentencia de acción de libertad es un delincuente confeso, y es un delincuente que debería ser capturado y encarcelado. Muy bien, muchas gracias, don Manuel. ¿Qué dice José Luis Pedregal en este último punto del programa? Bueno, es un hecho que está teniendo ya ribetes muy peligrosos por el desenlace que pueda tener, y que por supuesto le va a costar, creo, muy caro a la imagen del gobierno del presidente Luis Arce. Creo que ha sido un desatino por parte de los sectores del movimiento al socialismo haber hecho esta toma ilegal de los predios de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero es un desatino mayor que el gobierno nacional haya destinado efectivos policiales que pagamos todos los bolivianos para proteger a estos avasalladores. Y esto empeora cuando las instituciones del Estado, llámese Defensoría del Pueblo, no operan, no actúan para intentar al menos mediar esta situación. Creo que la presencia de la viceministra de Salud nos muestra que el Estado, que el gobierno podría hacer algo mejor de lo que, o sea, gestionar mejor este conflicto como lo ha venido haciendo hasta ahora. Pero más allá de ello, esto está generando la indignación de la sociedad, del pueblo boliviano. El jueves pasado se ha conformado una junta democrática para justamente defender los derechos humanos de los ciudadanos, porque no hay institución que las defienda en este momento, institución estatal me refiero, y luchar contra este tipo de atropellos, de abusos, y además tratar de rescatar la democracia. Creo que algunos medios han confundido esto como un proyecto electoral político, no es así. Pero por supuesto que en esa búsqueda de democracia hay que primero restituir las instituciones, restituir el trabajo de cada una de ellas para proteger a los ciudadanos. Y en este caso, Amparo Carvajal lastimosamente está siendo víctima no solo del abuso del Estado. El periodista Andrés Gómez en las últimas horas señalaba que Amparo Carvajal es víctima de una forma de tortura, la tortura sin contacto, non-touch, que aplica el gobierno norteamericano en centros de concentración como es el caso de Guantánamo. Creo que el ejemplo que pone este periodista es absolutamente cabal para este caso, y nos está mostrando que la acción del Estado está siendo cada vez más peligrosa y va cada vez más allá. Cuando pensamos que ya ha llegado a un límite, el Estado nos muestra que puede ser todavía mucho más dañino con su propia población, y esto es muy peligroso
para la democracia, pero es sobre todo peligroso para la convivencia pacífica entre bolivianas y bolivianos. Creo que las autoridades tienen que reflexionar, tienen que asumir un rol responsable con sus cargos, proactivo, y ponerse del lado de la gente, porque esto no es bueno para nadie, absolutamente, porque nos está mostrando que estamos en una sociedad donde sus instituciones no funcionan y que por lo tanto aquí se aplica la ley de la selva. Y la Policía Nacional, en lugar de ayudar en la solución de este conflicto, pareciera que se convierte más bien como en estas peleas de pandillas, hacen el círculo para que los que están dentro se destrocen, se maltraten. Y aquí hay una lucha desigual, porque la señora Amparo Carvajal es una mujer, es una persona adulto mayor, es una persona que no está en las mismas condiciones como para aguantar estos atropellos, esta pulseta tan dura que bien ha descrito Manuel, donde estos abusivos, estos avasalladores debían haber sido echados ya en base al cumplimiento de lo que han dictado las instancias pertinentes. Hay que hacerle un llamado al presidente, al mismísimo presidente, porque ya los ministros no gozan de ninguna confianza por parte de la población. Hay que hacerle un llamado al presidente que para cumplir su rol constitucional, proteger la imagen de su gobierno, proteger la imagen del Estado Nacional, tome cartas en el asunto y de una vez por todas instruya la solución de este conflicto, la protección de la vida de las personas implicadas y sobre todo de la señora Amparo Carvajal, a quien le expresamos nuestra absoluta solidaridad y respaldo. Y bueno, por mi parte, José Luis, simplemente agradecer a Panamericana, a ti y por supuesto a Carlos Saavedra y a Manuel Morales. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Para cerrar este último punto también del programa, le damos la palabra a don Carlos Saavedra. Adelante. No, definitivamente es muy compleja la situación que se vive en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿no? Porque, a ver, nuevamente volvemos al punto 1, ¿no? Hay una lógica de disputa, de polarización, para que personalmente, para mí, ninguno de los dos grupos ya representa una lucha auténtica por los derechos humanos, ¿no? Yo creo que ambos grupos han tomado una posición política, porque los derechos humanos van más allá de las posiciones políticas, los derechos humanos van más allá de a quién se defiende, cómo se defiende, sino es la defensa de principios, ¿no? Y cuando se politiza esa defensa de uno y de otro lado, creo que entramos en una lógica de atomización perversa de lo que yo pienso es lo único válido. Entonces, creo que es lamentable lo que está sucediendo. Yo creo que tiene que haber una forma de mediación, porque lo primero que se debe precautelar es la vida de las personas, ¿no? La vida de la señora Amparo Carvajal como la vida de las personas que también están ahí adentro, ¿no? Yo no creo que haya unos que sean más defensores de los derechos humanos y otros menos. Creo que ambos grupos tienen posiciones políticas muy marcadas y creo que definitivamente uno de los retos que tiene Bolivia es recuperar la institucionalidad de la polarización, ¿no? Creo que ese es uno de los retos fundamentales, porque si no la polarización se va a terminar absorbiendo todas estas instituciones que deberían estar para todos los bolivianos, sean rojos, blancos, amarillos, azules, como etcétera, ¿no? Entonces creo que es un problema en el cual se tiene que hacer una gestión del conflicto mucho más rápida. Creo que tiene que haber alguna forma de resolverlo. Por un lado, el grupo del señor Salazar reclama su legitimidad a partir de una elección. Por otro lado, el grupo de la señora Carvajal dice que tiene la representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y creo que definitivamente tiene que haber una forma de que los grupos polarizados, radicalizados, que muchas veces seguramente por el apasionamiento de lo que piensan, se parapetan en sus ideas y no ven más allá de lo que están planteando ellos mismos, tienen que dejar y liberar estas instituciones para que volvamos a una institucionalidad donde prime la cordura, prime la racionalidad y que primen los derechos humanos para todos, ¿no? Como lo decía, sin importar colores políticos, sin importar la región, sin importar clase social. Creo que ese es el gran desafío. Nadie puede instrumentalizar, ni el más ni el menos.
¿no? Una institución tan importante como son los derechos humanos y menos hacer política con ello. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Saavedra. Tenemos todavía unos pocos minutitos a modo de despedida a nuestros invitados especiales, un par de minutos, por favor, si quieren abordar puntualizaciones sobre el último punto, de manera general, algunas reflexiones. Un par de minutos, por favor, por invitado. Adelante, don Manuel Morales. Sí, me parece que si analizamos los temas que hemos visto el día de hoy, es evidente que hay una crisis, ¿no? Una crisis muy aguda del gobierno de Luis Arce, pero es una crisis de exceso de autoritarismo, ¿no? Ya están pasando el límite hacia una dictadura civil. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Por eso es que nosotros desde el CONADE estamos promoviendo la necesidad de que exista una articulación en defensa de la democracia y los derechos humanos, ¿no? Cuando decimos que un próximo gobierno 2025 debería ser un gobierno de los derechos humanos, fíjense la batalla que se está librando en la Asamblea de Derechos Humanos en torno a Amparo Carvajal. Un gobierno de derechos humanos impediría, pues, desde el principio que sucedan estas cosas, y por el contrario sería honesto, precursor de todos los tratados y convenios internacionales para que ningún funcionario público vulnere los derechos de las personas, pero tampoco los derechos de la madre tierra, y así sucesivamente, ¿no? Poder garantizar todo lo que es los derechos humanos. Eso significaría, pero, una profunda reforma del funcionario público, porque aquí hay que ser honestos y hay que declarar que hay un nivel de autonomía del MAS en el gobierno y del funcionario público, es decir, están dentro de las instituciones democráticas, han llegado a través del voto popular, pero generan una autonomía para incumplir las normas y sus propias funciones. De esa manera es que hay enquistado dentro del aparato estatal un grupo antidemocrático, ¿no?, que está generando no solamente la ruptura del Estado de Derecho, sino que está poniendo en tela de juicio el régimen democrático. Cuando se vulneran los derechos humanos, se vulnera el régimen democrático. Es decir, es una forma disfrazada, solapada, de dar un golpe de Estado y de tenernos en una dictadura permanente. Por eso es que cobra sentido la lucha por la democracia y los derechos humanos en este ámbito político del que estamos reflexionando. Muy bien. Finalmente, también, don José Luis Bedregal, sus últimas palabras. Bueno, yo me había despedido, pero lo volveré a hacer. Bueno, no, aprovecho para, por supuesto, sumarme a esta necesidad de generar espacios de encuentro, generar espacios de unidad nacional, y ojalá que el movimiento al socialismo en sus sectores más democráticos, porque sé que los hay, también entienda esta necesidad. No podemos seguir en la lógica de la confrontación campo-ciudad, confrontación cambas y collas, esta conformación entre caras e indios, como plantea el movimiento al socialismo, que claro, es un recurso fácil para tratar de tener victorias políticas, pero eso no nos hace bien. Necesitamos construir en común y, por supuesto, o sea, dialogar, y creo que en esto es necesario que comencemos a dar el ejemplo. Doña Amparo Carvajal lo está haciendo, es una mujer que siempre ha dialogado, que ha luchado además por las libertades y la democracia, y tiene que convertirse en un ejemplo para toda la sociedad, y tenemos que demostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a esa lucha por el respeto a los derechos humanos. Creo que si no lo hacemos ahora por ella, ya estamos viendo las consecuencias, por ella y por la Asamblea. No es solo una persona, es lo que ella encarna, es la lucha por los derechos humanos, y ya estamos viendo lo que ocurre con distintos líderes políticos y sociales. Los ejemplos son muchos, las acciones son realmente preocupantes, y el Estado está fallándole al país en este tema. Yo con eso me despido nuevamente, José Luis, saludando a todas las familias bolivianas, y ojalá que el ejemplo de Amparo Carvajal cunda en todos nosotros. Gracias, don José Luis Bedregal. Cerramos con Carlos Saavedra. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Creo que todo escenario de diálogo donde podamos
a pesar de que tengamos diferentes puntos de vista, que es lo que hace además lo plural, es lo que hace lo democrático, es lo que hace la construcción de comunidad, ¿no? Respetando las distintas miradas, pero construyendo reflexiones sobre temas importantes, ¿no? Quiero quedarme con el mensaje, ¿no? De que no son blanco-negro las cosas, de que hay puntos intermedios, sin necesidad de renunciar a lo que pensamos. Aprender del otro es fundamental, ¿no? Construir complementariedad, construir pluralidad requiere de un gran desprendimiento, ¿no? Y ojalá que en todas los bloques políticos se pueda entender eso. Gracias y un placer estar con ustedes. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros invitados especiales de este fin de semana, al representante del CONADE, don Manuel Morales, también al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal, y finalmente al analista político, don Carlos Saavedra. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.